Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un episodio más de Las Vueltas de la Vida. Hoy vamos con Mónica García, que nos ha acompañado en varias temporadas. Hemos hablado de distintos temas. Bienvenidos acá. Vamos a darle esperita a la gente para que se vaya conectando. Buenas noches, bienvenidísimos todos. Gracias por la puntualidad. Estamos súper felices de estar acá nuevamente. Mi Moni, qué rico. Eso, muy bien, me encanta. Qué juicio. Bien. Ok, acá me preguntan algo. Hola, mi Moni. Tati, ¿Ya? ¿me ves? Hola. Sí, sí, sí. Espérame, cuadramos acá como Tengo camaritas. aquí a Batista haciendo un poquito de bulla, perdona ahí. Ahí Sí, perdonarán. está. Bueno, y vamos dándole esperita a los que se vayan a conectar esta noche. Bienvenidos, bienvenidos todos, qué rico. Mira, aquí con mi pocillito. Mira, Salud. salud. Bien, bien. Deli, deli. Bebé, Súper ¿cómo vas, chévere, Tati? feliz de tenerte acá nuevamente, qué rico, mi Moni. Hemos estado, bueno, con el primer live que tuvimos fue la historia, tu historia más o menos hasta cierto punto, ¿cierto? Hace unas temporadas. Y luego hemos tenido unos encuentros en los que me has acompañado, que hemos hablado de temas para todos, ¿no? Entonces hemos hablado del miedo, hemos hablado de las situaciones límite, hemos hablado, bueno, de distintos temas un par de veces. Pero estoy muy emocionada de tenerte acá nuevamente en este plan Ay, de las Tati. vueltas Qué de la ma- vida, de las vueltas de tu vida, que nos cuentes cómo va todo este proceso y por eso nuestro live de hoy es de ciencia y espiritualidad, porque lógicamente tú viniendo de toda esta parte científica, ¿no? De la podología y de todo esto que es minucioso, nos explicabas en algún momento, súper, además de control, de llevar registros, de tener todo muy cuadrado, la vida empieza a mostrarte como otro camino y bueno, ya nos empezarás a contar cómo fue y ese proceso, cómo ha sido, ¿no? Porque de todas maneras sabemos que ese despertar de conciencia es constante, es permanente y entre más tú me corregirás si me equivoco, entre más tú amplias conciencia, como que más pronto llega ese otro momento en el que vas ampliando, porque como que vas entendiendo un montón de cosas, además te alejas de muchos paradigmas y te permites sentir, entonces eso aumenta un poco la velocidad en la que uno tiene estos momentos. Cuente, cuéntenme cómo van de cámara, porque yo me veo como un poquito, yo no sé si me estoy cortando o Ay, no sé, estamos me bien. dicen también cómo estoy de internet, que en caso de algo ¿Tú me cambio de internet o ves lo bien que y me sea. oyes bien? Bien, la gente hasta ahora se está conectando, aquí cambié la luz porque estaba como muy amarilla, pero ya, estamos Yo no sé aquí como cómo bien. está la luz, cómo me veo, No, amarilla, estás bien, es que yo rosadita. me estaba viendo como amarilla. Empecé a sentirme así. Ah, bueno, mi Entonces, mi Moni, Tati, entremos en gracias. materia mientras la gente se empieza a conectar y qué rico. Gracias por tu invitación, gracias por esta séptima temporada que llevas ya, ¿no? Ay, sí. Bueno, qué emoción, me alegra muchísimo, me alegra mucho estar acá. Estoy súper contenta con tu invitación para extender más este tema que habíamos hablado antes y con las vueltas de mi vida que son hartas. Porque empiezo muy científica, muy del área de la salud, que donde todo, como tú decías, es muy
muy rígido, muy de protocolos establecidos de lo que hay que hacer, donde llega la persona o tu paciente, o llega la persona que va a acudir a uno y tú le tienes que solucionar, ¿no? Llega a que tú le resuelvas un inconveniente que tiene. Entonces, tú sacas protocolos, haces todo lo que está establecido y lo que normalmente se debe hacer, y pasas a la espiritualidad donde no hay protocolos, cada persona es un ser diferente, se debe abordar los temas de manera diferente, donde hay que aprender en tema holístico, tenemos que aprender que las personas llegan a su propia conclusión, resuelven lo que tienen que resolver con el llamado del alma, ¿no? Con lo que la vida les dice por qué lado se debe resolver, qué es lo que está sucediendo. Las personas mismas llegan a unas conclusiones, llegan a encontrar sus respuestas. Nosotros como terapeutas somos guías, somos una guía de, según los dones de cada quien, son dones entre comillas, ¿no? Lo que se llaman dones paranormales, dones, ¿qué? Dones, bueno, lo que uno trae, Sí, que puede finalmente ser. estos dones son regalos que nosotros mismos nos hacemos, porque los hemos Ujú. trabajado antes en otras vidas y los traemos ahora. Entonces, Sí, mi caso en especial es clarisensibilidad, es esa conexión con el ser, es la información que van llegando, la apertura de registros ujú. akáshicos, todo eso, pero son cosas que fueron llegando así. eh, pero Mm, mi brinco y mi vuelta de la vida, de la ciencia a la espiritualidad, fue gracias a la misma ciencia que me llevó a esto. Porque sí, cuando tú estás en la ciencia, todo es muy rígido, lo que hablábamos, ¿no? Muy rígido, muy sí, total. protocolo, muy comprobable. Todo tiene que ser comprobable, todo tiene que ser medible. Tú tienes que dar estadísticas bueno, cuántos casos hubo solucionados o cuántos casos de efectividad de medicamentos, ¿ves? Y esto Todo es, es muy, sí, todo es muy medible. todo es Acá no puedes decir como, medible, todo es comprobable, es un método científico, ah, y gracias a entender con la misma podología, como te contaba hace mucho tiempo, sentir los pacientes, verlos, sentir qué estaba pasando. Y cuando hablábamos, hablar cosas, pero cuando ya entendí y estoy en mi tema holístico, no me puedo meter más allá porque yo no puedo invadirle la vida a nadie. La gente que quiere solucionar, que quiere una respuesta, la tiene que buscar y la tiene que pedir. Y no nosotros creernos salvadores del mundo para ir a arreglarle la vida a todo el mundo, porque no es así. No se puede hacer y así. cómo es ese primer encuentro que tienes, o sea, tú tienes tu profesión, arrancas a ejercer, eh, ¿desde qué momento tú sientes que tienes como esa sensibilidad, como, ¿no? Como ese llamado también? Eh, Como te contaba alguna vez, les decía cosas a las personas y yo no me estaba dando cuenta, Tati. Yo no era consciente de que estaba diciendo cosas. De hecho, lo olvidaba. Y cuando ya Se los empecé a decías dar cabos, en la sí, consulta, se los decías en en la la consulta. consulta de podología hablábamos, porque como yo estoy trabajando con los pies, la gente tiene su boca libre, de hecho se relaja mucho, tiene, no sé si soy yo, no sé si es el hecho de trabajar con pies, pero las personas se sueltan mucho, y cuando tú le das como que haces sentir a la gente como en su casa y le das una confianza, las personas comienzan a soltar. Pero Entonces un cuando empiezan a momento como contarte, de relax también. sí, es relax. Entonces, tú empiezas a soltar, a contar lo que te pasa, y yo hablaba y decía cosas, y después la gente volvía y me decía, oye, imagínate que hice como me dijiste y me resultó tal, y yo no, ni me acordaba que le había dicho, y dije, ¿por qué? O sea, ¿cómo estoy diciendo
haciendo una cantidad de cosas, o sea, es un arriesgón, como estoy diciendo un poco de cosas. Yo acá no entendía, no entendía. Hasta después, cuando ya comencé a ver con los pies, gracias a los pies de mis pacientes, yo decía, ¿por qué unos se sanan más rápido que otros? ¿Por qué unos sí sanan y otros son años y no sanan? Yo decía, ¿qué está pasando acá? Entonces conecté con toda la nueva medicina germánica, que es con el doctor Hammer, que todo es biodescodificación, lo que llamamos, está entre ver la emocionalidad conectada con las enfermedades. Todo tiene un inicio y es la parte emocional. Entonces, ¿por qué el dedo gordo? Primero, ¿por qué los pies? ¿Por qué el dedo gordo? ¿Por qué la uña encarnada? ¿Por qué el hongo que nunca se va? Porque, y entonces yo decía, ¿qué pasa si hay unos que solucionan rápido? Y empecé a darme cuenta que las personas que yo estaba atendiendo y hablábamos de tema mamá, se estaban sanando más rápido. Entonces, cuando comencé a entender el asunto, los pies están conectados con mamá. El dedo gordo simboliza a la mamá. Y lo que tú tengas y esté sucediendo en el dedo gordo tiene mucho que ver. Entonces, si se encarnan las uñas, Y va eso lo por un viniste lado a la aprender. situación. Si es el hongo, entonces va por un lado también. Entonces, desde ahí comencé a atar cabos y con quienes hablábamos de temas así, se solucionaba casi que de una consulta a otra pasaban. Y hay otros que no, no. Y entonces también es mamá, no solo mi mamá, sino yo como mamá. O lo Ok. que me hizo falta de mamá, o lo que yo O sea, ¿es como siento que línea no he materna o qué? entregado como mamá. Es como línea materna, Sí, ¿sí? es mamá. Los pies Moni, es esa y línea materna. tú haces toda esa, digamos, tienes ese aprendizaje a partir de la medicina germánica. Cuando O sea, tú tienes conecté, esa duda y tú dices, bueno, según mis mediciones, mis mediciones científicas, dice que si yo estoy atendiendo de tantos pacientes bueno, la misma enfermedad o bueno, la misma condición, porque unos se sanan más rápido que otros. Y ahí empiezas tú como en tu intuición, dices, ok, existe esta medicina germánica que me puede dar una explicación a este fenómeno porque médicamente, pues digamos que pues, no habría una razón, ¿sí? Porque estás sí, aplicando el mismo tratamiento para la misma causa. uh-huh. Ujú. Y entonces Y descubres eso. descubrí eso, me encantó, pero cuando tú vas al podólogo, tú no vas a que ninguno te analice ni Uy, nada. Que, claro, yo decía, ¿cómo hago? No es fácil tú llegar a hablarle que a te lea cualquiera de las la líneas mamá, del pie. sí, y hablarle de la mamá, y entonces era muy complejo. Y yo dije, definitivamente, esto tengo que hacer dos cosas separadas. Eh, Claro, te bueno, volvías un eso te poco estoy extraña. hablando de años atrás, muchos, muchos años, Ujú. no sé, año 2005, una cosa así. Cuando ya me fui más relajando, estaba yo independiente, estaba yo sola trabajando mis pacientes, mi tema, y pude dedicarme con calma. Porque antes cuando trabajaba con otra persona, tú no te pones a hacer ensayos, prueba, error, lo que sea, en el trabajo de otro. Cuando ya estaba yo independiente, después de que nació mi hijo, después de todo eso, ya pude decir, aquí pasa algo. Y entonces, eh, después, Tati, comienza a aparecerme, yo pedía respuestas, bueno, siempre tuve mi conexión, todo eso, y pedir muchas respuestas de por qué tan rápido unos sanaban, por qué otros se demoraban más. Y conecté con Jean-Pierre Garnier Mallet, que es un físico cuántico, y el tipo Okay. es un reduro en hablar de los saltos cuánticos, que es bueno, el movimiento de electrones que saltan de un nivel a otro. Bueno, tú eres ingeniera química y tú me entiendes todo ese tema de, Ujú, ujú.
de la física y de la química y el No, tema. es un mundo Entonces, espectacular. es un tema largo, pero me encantó y me puse a escucharle sus cosas, me puse a investigar y definitivamente somos seres cuánticos, somos seres en evolución. Y si nosotros conectamos con nuestro ser y conectamos con nuestra esencia, conectamos con ese ser que quiere avanzar y que quiere evolucionar, es muy rápido que damos saltos. Es que es una cosa como que tú dices, pucha, ¿cómo es posible que pude como conectar, ¿no? Hacerle clic al tema. Y las personas pacientes míos, que eran más el tema holístico, que no querían medicamentos químicos, sino, no, pero no se puede con agüita de algo, con una matica, con no sé qué. Claro, yo estaba encantada con ese tema. Y a mí me encantan las flores de Bach, todo Ajá, el rescate, el no sé qué, todo sí. ese tema de flores de Bach a mí me encantaba. Y comencé a conectar flores de Bach con biodescodificación. Ujú. Hay personalidades dentro de flores de Bach y comencé a organizar todo ese tema. Había pacientes que llegaban a podología, era por las flores de Bach. Y yo decía, no, pero es que yo ocupo podología. No, es que mi hermana me dijo que usted me puede ayudar, tal, yo, que a ella le hizo tal, que le formuló. Yo decía, Dios Bueno, mío, cuéntanos un poco de las flores de Bach, porque acá hay, pues, somos muchos los que, hay cosas que sí, hay cosas que no, hay que sí. Cuéntanos un poco bueno, para que nos Bach ubiquemos. era un químico, un médico, él hacía más química, tenía laboratorio de investigación, un alemán también, y él se dio cuenta que las flores tenían diferentes vibraciones. Hizo como, haz de cuenta como el estudio del agua que hizo, olvidé el nombre de este doctor que hizo el estudio del agua, de las vibraciones y el tema. Él se dio cuenta que Ujú. las flores tenían vibraciones y Ya, sí. que De hecho, hay un vibraban músico con la vibración de las de plantas. las plantas, sí. Sí, que sacan Entonces, música de la vibración. Ujú. que conecta con las personas, con sus diferentes modos de ser, con sus diferentes personalidades. Entonces, después se dio cuenta que, por ejemplo, que normalmente se manejaba la valeriana para calmar a las personas, que se podía usar, no sé, Artemisa, se podían usar muchísimas cosas y muchísimas a nivel de flores Ujú. y se solucionaban temas en las diferentes personalidades, porque vio que conectaba con las personas. Entonces, son muchísimas plantas, hay mucho, esto es un tema gigante, gigante, pero más o Sí. menos empezó de esa forma a Ujú. entenderse que las flores solucionaban, conectaban con las vibraciones de las personas. Ujú. Ahí salió el rescate, que la gente que va, es que quiero esencias florales para, que son las esencias florales, ¿no? Estos son las esencias Sí. florales. Quiero, es que estoy tan intranquilo y todo el mundo conoce el rescate. Ay, perdón, moví esto. Voy Todo a el salir mundo volando el conoce, celular. todo el mundo conoce el rescate, el no sé qué. Entonces, y después en mi vida, mi hijo chiquito se me enfermaba muchísimo, le daban muchas fiebres y yo decía, algo hay en mí porque era muy pequeño y él solito, Ujú. yo decía, algo está pasando porque él está muy conectado conmigo todavía. Y de bebé, yo no estaba tan conectada todavía con el tema holístico, entonces antibióticos para la otitis, para la amigdalitis, para la no sé qué, ya cuando no recibía más leche materna, entonces comenzaron temas gastrointestinales, bueno, fue tenaz, Ale se me enfermaba mucho. Con el tiempo entendí, este es un ser muy especial, le pegó duro llegar a la tierra, pero estaba súper conectado conmigo y si yo tenía angustia, se las pasaba a él. Si yo tenía Sí, no, pues eso temas es complejos, matemático en el los niño niños. estaba somatizando cosas mías. Comenzamos ya con pediatra homeopática, una homeópata, comenzamos a
solucionar muchas cosas y yo dije, no, aquí algo teníamos que hacer. Y a la farmacia donde yo iba a comprarle la homeopatía, agarraba el vademecum de esencias florales y comenzaba a armar como el Mm, kit de esencias, a ver, con goticas y tal, para mí, porque él tenía conexión conmigo. ya, Entonces, Tati, el tema de la conexión con la mamá es tenaz. O sea, es una vaina que es súper importante, que tenemos que ser conscientes de esa conexión que tenemos con mamá, de, de nosotras como mamás, ser conscientes de todo lo que traemos de nuestra línea materna también y de lo que estamos pasando a los niños. Ya cuando van creciendo se van soltando, pero los chiquitos tienen una conexión grandísima con las mamás, por lo menos hasta los 3 años, hasta los 7, que ya ellos se sí, cierran esta parte porque se conectan, ellos también tienen mucha conexión estelar, pero la vibración con mamá es bastante fuerte. Entonces, dentro de biodescodificación, ya con todo el tema armado, comenzamos a ver la importancia de la mamá, desde los pies hasta todo lo que van somatizando los hijos, todo lo que traemos como carga nosotros, y todo eso me lo ayuda a entender. O sea, me conecté desde la ciencia, terminé conectando con la espiritualidad por todas esas vivencias que eran propias, ujú. pero también comenzaba a ver que pasaban cosas con Y otras Ale, personas. y Ale se empezó a mejorar. Ya le comenzó a mejorar. Mira acá, Impajaritariamente comenzó a nos mejorar. pregunta el Campao, dice, ¿qué esencias se pueden usar para un hijo rinítico? Eucasol. Eucas. Sí, hay partes también lo que maneja Para, Tati para, bueno, pero me para toca productos hablar, yo mate uno. hay que hacer todo un perfil porque depende de las personas, de la personalidad, se manifiestan rinitis en diferentes momentos. Yo no estoy Ujú. viendo el chat, Tati, no veo, estoy No, aquí en ¿no te cero, sale? no, Ah, nunca, siempre me pasa eso que no logro ver el chat nunca. sí, a mí también a veces, pero bueno, no. Creo que ese es el comentario que hemos tenido hasta el momento, es ese. Tranquila, Listo, tranquila. se arma un perfil completo porque hay cosas muy naturales que ayudan y hacer menjurjes, esa era la otra, Tati. Mira, de chiquita, mi deporte favorito era llegar a la casa de las visitas, cuando iban mis papás me llevaban de visita a recoger frasquitos y cajitas. Entonces a las tías, a las droguerías, yo recomendaba que me tuvieran los frasquitos de penicilina, no, y yo era chiquita, tenía 5 años, y yo me inventaba menjurjes, yo hacía cosas, era toda menjurjera y toda, Pareces a mi entonces hija. yo decía, ahora lo entiendo, uno trae esas cosas, éramos sanadores y traíamos esa sabiduría ancestral, todo eso venía en nosotros, y además mi espíritu científico, por eso ahora hago fórmulas y los medicamentos que formulo a mis pacientes con temas de podología son mis fórmulas, pero eso venía en mí, venía siendo muy chiquita eso, ¿no? Ujú, Yo me sanaba ujú. sola cosas y me armaba menjurjes con vinagre. Por ejemplo, no sé de dónde la lógica me daba que el vinagre servía para, no sé, para desinfectar, para si tenía alguna lesión acá rara que nadie sabía qué era y uno ponía vinagre y resulta que se iba. Pues, ¿qué pasa? Pues que era un hongo. Pero no sé, yo lo hacía así y era chiquita. Y eso Sí. lo traigo de mi línea materna con mi abuela materna. Ella era sanadora. Ella, nosotros, si está por ahí mi prima Paola, mi abuela nos pasaba algo y ella, cualquier cosa que nos pusiera y uno ya se sanaba. Era Era increíble, la ella de tenía un poder Encanto, de con la arepita. sanación, tenía Ujú. un poder de sanación, un don muy especial. Entonces eso viene de mi línea materna. Todo Ok. eso viene del linaje femenino. Pero bueno, esto lo descubres cuando estudias la medicina germánica, Cuando que haces comencé a entender algo de medicina germánica, biodescodificación y entiendes que eso es línea materna y logras pasárselo a tus pacientes
digamos, comenzar un poco esto, pero dices que te viste en conflicto en ese momento, como en dilema para atender desde el consultorio las citas de podología y Y entonces mezclarla. atendías aparte las otras. Sí, ya o sea, tuve que empezar a manejarlo de otra forma, porque tú como si el paciente va a hacer podología, si se escucha mucho ruido, vamos bien. Ah, No, bueno. ¿No? Ay, qué emoción, qué está emoción. bien. Mira, Porque dice, sí, la amigdalitis no las trataba ella, que les trataba, tu abuelita les trataba la amigdalitis, que me parece y terrible. nos hacía los colutorios y todas esas cosas uno las aprende las traía uno, de verdad que la abuela era un tema bien especial. Entonces, eso viene. Bueno, Y allá Tati, te entonces, arriesgas, sí, allá te arriesgas a abrir tu consultorio. en el consultorio de podología, en ese tiempo, cero internet, cero Zoom, o sea, estamos hablando Sí, eh, casi 20 años. como 2010 por ahí, como ya que cuando ya me solté a eso y le quité el susto, ¿no? Porque yo, eso que uno dice, pero yo, ¿cómo mezclo esta vaina? Y Claro, que irá la ahora qué van a gente, ¿no? decir. Entonces, ya dije, no, si vamos a hacer esencias florales y tengo que ver a la gente de otra forma, tengo que organizarme mentalmente, no, Tati, menos. Porque yo cambié de consultorio en el 2009 y antes de ese cambio de consultorio ya estaba haciendo manejos con esencias florales, o sea, 2007 por ahí comencé con ese tema Ujú. ya mirando, se conectaba emocionalmente, personalidades de la gente para ver las esencias, después ya conecté muchísimo más, ya pasando de Hammer a lo que es biodescodificación, con Fletcher, bueno, con toda esta gente ya que maneja otro tema, ya después la cuántica con Jean-Pierre García Malet, entonces para mí eso era, Tú llegas eso me, al tema de la cuántica y ahí, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con o sea, esa búsqueda que te lleva a profundizar en el tema cuántico? Nos dices, es como a partir de también este entendimiento es desde el ser que puede la gente lograr sanarse o no sanarse, es ¿sí? Y entonces tener somos seres la cuánticos y logramos dar conciencia, estos saltos. Ajá. es tener conciencia, Tati, de que somos, de que nos podemos sanar, de que podemos entender cuál fue la situación y no estar aquí en el momento presente diciendo, ay, sí, es que no, me puedo devolver, en qué momento pasó esto con tu mamá, o en qué momento, porque para mí lo del tema mamá está súper relacionado porque siempre he manejado pies. ¿Mm? Ujú, Cuando ujú. alguien tiene un problema en las manos, entonces ese tema que tiene con la mamá, algo está sucediendo y lo tiene con el papá. Algo está pasando que también está relacionado con papá, pero casi todo ha sido tema pies. Ya. Entonces, los llevaba así, disimuladitamente, como mirando Que le cómo mandan podía, decir. como llevando al punto álgido de algún inconveniente que hubo con mamá. Eh, Tiene susto, no susto, sino como que le causa a la gente un dolor o una inseguridad o algo abandonar la mamá. Entonces es como cuando la uña se quiere crecer, me la trato de arreglar, me la trato de arreglar, pero mi uña se crece otra vez. Entonces hay algo con la mamá. Yo la abandoné, siento que la estoy perdiendo. ¿Sí me entiendes? Eso está metido Ujú. en el inconsciente. ¿Por qué? Porque también yo cuando era niño o niña, porque estos son hombres y mujeres, tuve un abandono, sentí un abandono. Puede ser que mi mamá haya tenido que irse a trabajar y salir Ujú, ujú. a trabajar. Puede ser que mi mamá no haya trabajado, pero tuvo que salir a hacer una vuelta en un momento en que a mí me pegó duro y yo necesitaba a mi mamá y ella solo salió a hacer una vuelta y me dejó con la Sí. abuela o con un tío o con la tía o con lo que sea. Entonces se tienen esas heridas de abandono y hay muchas cosas que ya tú empiezas a darle la vuelta porque hay personas que sintieron un abandono de otra forma y otros lo pudieron sentir como un rechazo y no como un abandono.
Ok. o niños que fueron abusados, dos hermanas o dos hermanos abusados y uno lo sintió como un abuso y el otro lo sintió como una herida, como un repudio o lo sintió como una, si me entiendes, las personas viviendo la misma situación lo Sí, viven sí, de sí, formas diferentes. O claro. la mamá se muere en dos personas adultas y ya son adultos. Y uno lo siente como ya mi mamá pasó a estar con Dios y está bien, ya no le duele. Y el otro dice, ¿por qué me abandonó? Pero ¿por qué mi mamá me dejó? Pero, ¿sí? Entonces son dos formas, y es la misma mamá de dos hijos de ella misma, pero son dos personalidades diferentes, o dos vivencias Ujú. diferentes, o dos conscientes diferentes, Sí, o niveles de conciencia diferentes. Entonces, todo eso nos lleva a que tenemos que ver el ser como él solo. Ahí sí ya, cuando estamos en la holística, en el tema holístico, no es un protocolo a seguir porque es una persona única. En especial ella, cómo es, cómo vive, cómo lo toma todo. Entonces, ahí ya tuve que llegar a decir, no, esto lo tengo que tratar de otra forma. Y ya, solo terapias de estas, ya el mundo nos cambió cuando salió el Zoom y ya uno se puede conectar por Zoom, claro, hacer claro. de todo porque no pasa nada. Y la gente, Pero al comienzo, ¿cómo lo tomaba? O sea, porque pues también era nuevo para ti, pero pues era muy nuevo también para la gente. claro. Y hubo gente que sí, ahí me di cuenta que, o sea, no todo el mundo recibe esto de la misma manera, no todo el Ujú. mundo quiere terapias holísticas, no todo el mundo ¿ves? Claro, Hay gente que dice, pero esta vieja loca, ¿cómo se le ocurre era decir que a mí se me va a quitar que o si yo hago una terapia, entonces se me ¿qué quita el tiene que trauma con ver? la mamá, se me arregla la uña? No, 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 entonces ya son manejos diferentes, se volvió podología, es podología, me tocó a mí organizarme Claro. mental, o sea, ser muy mental para dejar de, de querer involucrarme en la vida de nadie ni nada, así, y cada quien con su poder de decisión y quedarme lo que es podología y lo que es lo otro, cuando tenemos que en este proceso salir un poco, irnos saliendo de la mente, porque no podemos continuar en mente si queremos evolucionar a nivel espiritual. ¿Mm? Ujú, ujú. Y Y bueno, dice, y un Juanete, dicen acá, preguntan. un juanete está relacionado con articulaciones. Entonces es esa la parte rígida de la vida, la parte rígida de la mamá. Si uno ve, los juanetes se heredan mucho por el lado de la mamá. Mi mamá tenía eso, o mi abuela materna tenía eso. Eh, Casi no se hereda, o sea, ahí ya llegamos a brincar a otro punto que fui manejando yo ya después con el ADN mitocondrial, que son las herencias por línea materna. Y por eso Siempre es has que estado como manejando esa línea materna, ya, porque pues ya sí, más adelante vamos a ver lo todo que estás termina ahora y todo va guiándome para línea materna. a esa línea materna y es porque, bueno, yo estoy acá para que manejemos la genética y el linaje femenino y la activación del divino femenino, que es una energía nuestra. No es que los hombres no puedan activar el divino femenino, es que no, el divino femenino o la energía del femenino no es ser hombre o ser mujer, es que todos tenemos una polaridad masculina y femenina. ¿Mm? Sí, Entonces, va conectado por ese lado. Entonces, ya con un juanete tenemos que ver cuál es el pie, qué está afectando, si el juanete se está desviando lateral o si el dolor es en la parte de arriba. O sea, hay unos que son laterales, como te muestro aquí un juanete, que va laterales, que yo lo veo torcido de acá, y hay otros que están torcidos de la parte de arriba. Entonces, tengo que ver qué estructuras están involucradas para saber cómo se biodescodifica ese juanete. ¿Mm? ujú, Pero igual, mamá, mirar el pie, si es derecho o izquierdo, todo eso para poder llegar, pero igual hay que ver un poco de rigidez en la personalidad, en la toma de decisiones, en los pasos que hay que dar, en lo que no quiero dar, en lo que no quiero avanzar o en lo que no he logrado dar el paso y siento que no lo hago porque mi mamá, si yo la dejo
o si la abandono, o mi mamá no lo hizo, yo tampoco lo voy a hacer. Ujú. Sí, hay muchas cosas que ver dependiendo de. Y entonces, digamos, cuando tú tienes ese momento de decisión, o sea, tú vas avanzando en los años y todos hemos, pues, los que te conocemos de unos años para acá, eh, bueno, me imagino que viene desde antes, que nos estás contando, pero ya en esa afianzada en el tema de más espiritual, o sea, ¿has entrado en algún momento en en un cuestionamiento de debo, o sea, me dedico a esto o me dedico a lo otro? O sea, cómo has encontrado ese camino de sentido? Porque finalmente, si es una pregunta válida que te hace la vida, como, bueno, ¿aquí qué? Y cómo tú o cuál crees que ha sido la pregunta que te ha hecho la vida para seguir ese Eh, camino. Muchas veces he pensado, digo, ya listo, me retiro de mi tema científico y me voy a hacer solo holístico y la vida me devuelve, Tati. Que me ha dicho la vida? No es blanco ni es negro, no es bonito ni es feo, no es alto ni bajito, es neutral. ¿Y que es neutral? Por donde me van llevando las cosas y no es dejar la podología porque desde ahí puedo ayudar personas. Y quienes Claro. acudan a mí por el lado espiritual, pues hago el lado holístico, porque uno piensa que es que no, es que si hago esto es solo eso, pero esa es la rigidez mental. Y esa parte mental es la que tenemos que sacar. Cuando yo decidí, no voy a dejar que mi mente me bloquee con lo que tengo que hacer, sino que voy a permitir que sea mi corazón y mi esencia la que hable, me liberé, porque me sentía en una situación hartísima, no sé qué hacer, para dónde cojo. No, cuando solté tanta rigidez, tanto tema que te da el tema, en la parte mental, y decidí soltar y permitir conectar con mi corazón, puedo hacer las dos cosas y la una no me quita la otra. Tengo que Claro, no. ubicar cada cosa. De hecho, la podología la volví, la gente se siente como, no sé, aprendí a dar más amor, a Ujú. entender que esas personas tienen un proceso, que no estoy solamente para arreglar un tema a nivel físico, sino para entender, porque te llegan todas las personas que tú te puedas imaginar, el más serio, cascarrabias de todo, a la persona más amorosa del mundo, pero es su vida, son sus personalidades, son sus formas de ser, pero la parte holística y la parte espiritual me llevaron a entender que mis pacientes, así sea muy científico lo que hago, son seres en evolución, son almas en evolución, y a entenderlos, a reconocerlos, a respetar y ya entender que todo se puede Y, vivir y y, se y libera para uno cuando ti, entiende. es como una actitud de autocompasión también en el momento en que tú tienes esa autocompasión y dices, oye, pero no hay por qué tener ese miedo y ese no sé, castigo Uh -huh. ¿cierto? Ese sentimiento de culpa que si no hago esto, sino que debo hacer lo que yo estudié y como lo estudié, que eso cada día, digamos, ya se desmonta uno de eso. Y también al hacerlo contigo, pues logras obviamente transmitírselo, pues yo, transmitírselo no, logras también ver al otro de la misma manera. Empiezas a tener esa, me imagino, y por lo que te entiendo, esa compasión con ese ser que te llega a consulta. Seguramente antes, claro, había una conexión porque tu personalidad evidentemente es amorosa y es acogedora y todo, pero sí, acá nos dicen este autosabotaje, es de no, la vida me lo está diciendo, mira lo curioso, ¿no? La vida te va diciendo, oye, tienes un don, está abierto, bueno, como todos, pero ya lo estás abriendo, estás atenta, estás entendiendo, y sin embargo, ese camino te cuesta más trabajo hacerle caso, ¿cierto? Nos cuesta hacerle caso, que el otro que es casi que el impuesto, ¿no? El programado, claro, el primer paso, segundo paso, tercer paso, no sé, la lógica, la flechita, este es el camino, no hay más, este es el mapa.
para Pues nosotros, aquí dime. Sandra Cristinara estaba diciendo, bueno, que eso le iba a preguntar, la pregunta que te hice de cómo hiciste para lograr eso, dice, ¿cómo uno encuentra el balance? Supongo que lo que quería decir era uno, ¿cómo uno encuentra el balance? Soltarse, cuando tú sueltas, te liberas. Porque, y es salirse de la zona de confort. Es que es tan fácil decir, es que esto fue lo que yo estudié y lo que hice, pero resulta que todo lo que tú has hecho, yo estudié primero bacteriología, yo soy bacterióloga, y la parte genética es súper importante en este momento de mi vida, por memorias que se abrieron, por mis registros que se me fueron abiertos, eh, por todo lo que fui entendiendo. Luego el tema de pies, que va muy relacionado desde vidas atrás conmigo, desde vida, incluso temas estelares van relacionados conmigo. Un asterisco, pie de página, registros. Ah, registros No sé si todos akáshicos. acá saben registros. O sea, los registros akáshicos. El akash es como, hagan de cuenta, bueno, sí, una biblioteca, como todos lo dicen, es una biblioteca donde allá está tu libro de vida y ese libro de vida es fuera de tiempo, espacio, de todo. Porque somos multidimensionales, o sea, estamos en muchas dimensiones al tiempo, estamos acá, pero en la quinta estamos y en la novena estamos, pero no somos conscientes sino acá, cuando nos permitimos ser, cuando nos liberamos de todos esos atados mentales, nos permitimos encontrar respuestas, nos llegan una cantidad de cosas que tenemos, se nos libera todo y solo fluye la vida, comienza a fluir, empiezas a encontrar respuestas, empiezo a entender por qué en mi vida yo había hecho un acuerdo de alma para estudiar bacteriología, porque hice un acuerdo de alma para tener que salirme de esa zona de confort y conectar con la podología y luego estudiar para trabajar con esto. Además, un tema bien complejo porque en nuestro país no hay, entonces ha sido coger lo que hay acá en el país, más lo que estaba afuera, estudiar afuera, bueno, un montón de cosas para poder conectar con eso. Luego llega la espiritualidad y llega todo este tema holístico. Y sí, muy lindo todos los dones que se abren, pero tú tienes que invertir en ti, tienes que estudiar también, tienes que Claro, capacitarte para esto, para educarte. entender Ujú. cómo manejar el lado holístico, entender que la vida me fue, todo el mundo hacía el registro akashicos, yo estoy por tumbar esta vez. No, Yo quería hacer, no, ritual. Reiki. Todo el mundo Ujú. decía Reiki. Listo, me voy a meter a estudiar Reiki y no sé qué, porque empecé a canalizar. Eso fue un tema extraño. Pero listo, Reiki. Dije, listo, esto, todos los que hacen holístico, eso todos se la saben en Reiki. Yo voy a hacer Reiki, iba embaladísima. Hice todas las prácticas que tenía que hacer de nivel 1 para empezar el nivel 2. Tati, me frenaron, yo no podía pagar, no podía hablarme con la profesora. Yo decía, ¿qué es lo que pasa si yo estoy, de verdad, le metí la ficha, ¿no? ¿Qué me pasa? Pues Tengo resulta que, excelentes calificaciones del nivel uno. sí, ¿qué pasa? Pues resulta que yo no tenía que hacer Reiki. Yo lo que tenía que aprender era, ese nivel 1 para mí era entender, hacer, ser canal, Ya. conectar, porque yo estaba recibiendo una cantidad de códigos, me llegaban unos códigos, unos trazados, estuve publicando algunas cosas, no sé si tú te acuerdas de eso, de unos códigos que, bueno, Sí, esto fue como sí, 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 me 2020, acuerdo. 2021, Sí, por sí. ahí. Entonces me llegaba una serie de códigos, no sabía qué hacer con eso, le preguntaba a todo el mundo, no, pues públicalo y le ayudas a la gente y tal, y que una cosa era manejos de dolor físico, manejos de no sé qué, y yo decía, bueno, después hablé con una persona muy linda, muy especial, una maestra en todo este tema, fue de las primeras personas que me abrieron registros akáshicos, y ella me decía, tú estás conectando con lenguaje de luz, esto no es necesario que tú lo publiques, es una información que te está llegando, el lenguaje de luz es como, es tu lenguaje estelar, es lo que está llegando a ti y te están comunicando a ti. Y ahí comencé a recibir respuestas y a entender
que yo era genetista cósmica y que soy jardinera cósmica, o sea, creamos mundos Por y dicho, creamos el explíquenos todo ADN. eso, Mónica, porque no. Esto, a ver, aquí estamos. Entonces, Ah, ahí está el tema. Sí. Ahí está mi tema de por qué estudié bacteriología, porque me encantaba la genética en su momento que yo estudié. No ejercí como bacterióloga porque lo que yo tenía que hacer era tener esa base científica para entender. entender la podología, porque mi fuerte en la podología es la parte infecciosa. Entonces, ¿por qué se infecta? ¿Qué se está infectando? ¿Por qué los hongos? ¿Cuál hongo? ¿Que si es dermatofito? ¿Que si es un hongo? Bueno, todo lo que tiene que ver y me sirvió como mi base científica para el manejo de podología y luego entender que eso lo tenía que trabajar aquí, entender el método científico para saber que allá también trabajamos como se trabaja acá. Se hacen experimentos, se hacen muchas cosas para mejorar las razas y que en este momento estamos mejorando. Esta raza humana es un proyecto muy especial. Este Homo sapiens sapiens es un proyecto muy especial que es el humano perfecto, llegar a ese humano perfecto, al humano luz, pero que está trabajándose aquí en planeta Tierra. Entonces todo eso lo tuve que entender para llegar a todo lo que estoy Bueno, trabajando ahora. acá nos pregunta Sandra Cristina, para alguien que no sepa nada de esto, yo tengo curiosidad, pero quiero saber qué me puede brindar. Excelente pregunta. Eh, curiosidad de saber del tema holístico, de todo lo que me has Sí, contado. sí, digamos, bueno, digamos que vienen los registros acá, chicos, y nos dices, es la biblioteca de mis vidas y del alma Ok. y es atemporal Ah, y esto. Y entonces, ¿de hablando qué de me puede registro. servir? ¿De qué me puede servir saber que yo soy un ser cuántico y que entonces yo puedo, de alguna manera, así como lo voy a poner un poco en los términos, yo que pertenezco a este grupo como el de Sandra, un poco, eh, Aceptado. a traducir, Sí. ¿sí? Bueno, los registros acá, chicos, la biblioteca, lo que nos estaban diciendo, y este ser cuántico es como entender cuando nos dices no hay tiempo y no hay espacio, es lo mismo que sucede con, por ejemplo, la ansiedad, ¿sí? Entonces, la ansiedad es imaginar la consecuencia negativa de un evento que no ha sucedido, futuro, pero yo me estoy generando físicamente algo, ¿sí? Entonces, como lo entiendo y me corriges, es al entender que yo soy un ser cuántico y que el ser humano está diseñado para estar sano, ¿cierto? Y que además yo estoy diseñada para autosanarme y todos estamos diseñados para esto. Entonces, ahí es donde entra, que dice Mónica, yo puedo ir al pasado, entender esa discusión que tuve y poder de alguna forma arreglar ese momento para venir a este presente y en este presente genero un proceso de sanación. ¿Es algo así? Tal cual. Tal cual. Tal cual. Porque los registros akáshicos, número uno, yo nunca estudié registros akáshicos. Después, mis guías se me comenzaron a abrir registros a mí. Personalmente para entender lo que me pasaba. Luego cuando estaba con las personas, comenzaba yo a ver cosas sin tener que hacer la oración de no sé qué, no, o sea, eso sí, me conecto con los guías y con todos los seres, se pide el permiso especial en el momento que hacemos las sesiones, las terapias, lo que sea, pero se abrían registros y los registros acá, chicos, se abren, depende de lo que la persona necesite, de su nivel conciencial, sin decir que unos son más o menos, no, es que puede entender una persona. Yo no le puedo ir a hablar de su vida galáctica cuando ni siquiera creen en la reencarnación, ¿sí me entiendes? Entonces, ¿qué se La abre en el saca corriendo, registro? ya Claro, loca. en el registro de las personas que se abre esta vida con sus vivencias de infancia. Me pueden mostrar una situación viendo a esta persona mayor, porque somos multidimensionales, no existe tiempo, espacio, puedo ver un futuro de esa persona y decir, listo,
esto me sirve con esto, entonces vamos a cuadrar este presente, porque tenemos que vivir el presente. Eso es lo que tenemos que aprender a vivir, que somos un eterno presente, que estamos aquí, que lo que hagamos en este momento es lo que es importante para nosotros. Cuando ya creemos, al menos en que la reencarnación existe, entonces el registro ya nos muestra una vida pasada. Entonces, mira, es que tu vida pasada pasó tal cosa o viviste esto, necesitas Ahora, en no es esta vida. algo, yo entiendo que no es algo que se deba hacer, pues que debe hacerse con mucho cuidado y con alguien, Y además o sea, esto porque no uno ve se en hace por redes, ve deporte. cualquier cantidad de gente ofreciendo que abre registros akashicos. Todo lo que tiene que ver con el alma es igual que lo que tiene que ver con el cuerpo. Uno no va donde cualquier médico, uno no va donde Ni cualquier... sí. va a Es estar como tomando alma, eso, ni ni se va a estar tampoco tomando. debe hacerse por Ah, curiosidad, digo yo. O sea, yo sí pienso que venga curioso. no, no, Creo no. que eso es parte del amor propio y del respeto por uno mismo también y por sus procesos, como de entender un poco y de tener cierto, bueno, cuidado, digo yo, porque pues el alma también, pues también tiene como esa sensibilidad, ¿no? De quién me está diciendo qué, porque de todas maneras yo cuando yo me pongo de alguna forma vulnerable cuando estoy en una cita de estas porque abro mi mente para recibir una información que de alguna manera, pues, o me quita un paradigma, pero me pone otro. Entonces, pues también tengo que tener, pues, cierta Cuidado certeza cuando yo... consigo mismo, ¿no? Hay Sí, que ser prudente consigo mismo. Además, pasan muchas cosas y pueden decir, me ha pasado mucho, la verdad, que la gente abre cualquier, no sé, dice, se le ocurre, le pasó, no sé, dicen cosas que no son, te están diciendo cosas que no son y se te arma un zaperoco en la cabeza y hay que tener muy en cuenta de que de verdad lo que dice Tati, con quién vas, a quién le estás acudiendo en estas situaciones, a quién acudes, a quién le preguntas, porque mm, charlatanes montones. Entonces, ese es el tema sí, yo pienso que que ahí también hay que ser muy intuitivos, es decir, como todo, pues el cuerpo siempre le está hablando a uno y siempre lo está protegiendo. Entonces, si uno siente el sustico, si siente, pues no, sí, o sea, como, uh-huh. sí, no es, y bueno, y ahí se va haciendo como el proceso de cada quien. Y eso yo me imagino que tú lo has vivido en las consultas con la gente que de alguna forma llegó por su problema de pie, pero empieza a encontrar que de otra forma puede ayudarse a sanar. En esos casos que tú has tenido de éxito, por decirlo así, que utilizas, digamos, las dos herramientas, ¿cómo has visto la respuesta en la gente? O sea, a raíz de eso, ¿qué sucede a raíz de eso? Sabes que es un punto, ahí sí puedo decir que es como un salto cuántico en las personas cuando conectan con eso, sanan, no solamente se sana el pie, se sana el alma, en Claro. muchísimas vivencias. Hay cosas que han pasado muy bonitas, hay muchas experiencias bien lindas de personas que, mira, gente que hasta que no le tenía sentido a la vida, Ujú. y conectar con lo que encuentra, con lo que reconoce, con que en algún alto de la vida se perdió, se permitió perderse a sí misma y se encontró. ¿Mm? Ujú. Y Súper eso bonito. ha sido lo más bonito de todo este proceso, que no es solamente esa satisfacción profesional de haber sanado un pie, una uña, un dedo, lo que sea, sino que esa persona Claro, trasciende eso. encontró un sentido en su vida, encontró como el origen del por qué estaba pasándola mal, por qué sentía un tema raro ahí con su mamá o con su papá o con el que fuera, o con lo que sea que le pasó. Eh, y es esa parte de verdad que, mira que cuando uno hace trabajo normal aquí, 3D científico, tú dices, chévere, una satisfacción del trabajo hecho, pero cuando es el lado espiritual y es todo este tema, tú sientes es como un amor,
no sé, como que el corazón, es mucho amor lo que se expande ahí Y como el en, suspiro al final. en ti por esa conexión con ese ser, ¿no? Y lo que ese ser pudo hacer, no es lo que yo Claro, hice por ella, sino claro, ¿no? lo que esa persona hizo por sí misma y cómo se liberó de una cantidad de ataduras, cómo entendió muchas cosas que le estaban sucediendo y se salen y lo que te digo, cuando uno suelta el modo mente, se libera tanto porque uno está atado aquí a una cantidad de paradigmas y vainas pendejas. Y eso es, y eso Y cuando es, uno... y eso es lo más difícil, ¿no? Ujú. Porque pues son los miedos, porque finalmente tener el control pues siempre te da seguridad, eso siempre te genera como predecibilidad, o sea, eso, todo es predecible, todo es mejor, así estoy más tranquilo y así. Y nos pasa mucho y nos cuesta mucho soltar ese lado mente, como lo dices, y dejar fluir ese lado intuitivo, pero realmente cuando uno deja fluir ese lado intuitivo, se le facilita muchísimo, muchísimo la vida. Y viene también, y es curioso porque pues no es contradictorio, pero es curioso, que viene también de un manejo mental. O sea, cuando tú logras entender y silenciar y entrar en unos estados de conciencia, y ahora quedando con el tema, les había contado, no sé, del método Silva y de todo esto que me parece fascinante, porque tú sabes, mi pasión por el tema de la mente es una cosa que, por eso yo estoy tan segura que uno se puede autosanar, bueno, todo esto con el tema de Luisa Hay, con el tema de sanar emociones, de entenderse, eh, y es cómo nosotros vamos en ese paso a paso descubriendo y abriendo también ese camino intuitivo. Pero mira, cuando uno empieza a ejercitarse en ese sentido, ahí entiende que la vida se le facilita. Es curioso cómo volvemos al tema de autodestrucción, entre comillas, que lo leía en un libro que se llama Porque sigo haciendo esto, que es como de hábitos. Y entonces dice que tendemos a un tema de autodestrucción porque siempre estamos como retando, a mí no me va a pasar eso. Es un inconsciente, yo no sé si eso no me pasa a mí, pero es un inconsciente de ¿qué pasa si dejo de hacer ejercicio? Sí, a mí no me pasa nada. Sí, a mí no me va a pasar nada. Y si no me tomo el batido, y si como no sé, sí, es como, pero es un estado de autodestrucción. Es como llevar al límite, como ver hasta dónde aguanto. Yo no sé si entonces no es de autodestrucción, sino será de reto, o que Sí, es, uno yo no se sé, pone es retos pendejos, como el lado tonto. uno se pone retos ahí, unas bobadas y termina lo que tú dices autodestruyéndose, pero uno se está autosaboteando Sí, para no llegar a lo que es. ¿Y qué es eso? Procrastinar. Y ay, si no me tomo el batido, ¿qué está haciendo? Si no va a hacer ejercicio, ¿qué está haciendo? Se está saboteando, está procrastinando. A ver, como es que uno es bobo. Uno quiere tentar a ver qué va a pasar. Es que lo que pasa o no pasa es pues es el conmigo. miquito que sale ahí en el cerebro. Sí, sí, sí. Ay, Homero. Sí, De es vez en que cuando nos visita, de vez en cuando nos visita, ¿qué hacemos? Pero insistimos, entonces cogemos ese callo brioso y no, es por acá, es por acá. Y esa insistencia y de pronto también entender que si corremos un poquito la recompensa, aumenta el tema de nuestra voluntad y al aumentar el tema de nuestra voluntad podemos cambiar los hábitos sin sufrimiento. Entonces, digamos, es un poco como el tema ahí, mi money, no me lo vas a creer, 9:30, no. Tati, perdón. Tati dice, tiene que ser máximo 45 minutos. Y yo, bueno, miramos el reloj. No lo miramos, se nos No, olvidó. pero está súper interesante, pero vamos a dejar no, es que toca ahora para poderlo poner en todas las partes, tú me entiendes, ahora que estamos como más sofisticados. Queremos pasarnos un poco, vamos a ver si pronto nos pasamos a YouTube, a hacer los live en YouTube, vamos a ver cómo lo hacemos. Em, pero quiero que hablemos ahora ya para cerrar. Vamos a seguir. Los que quieran seguir este tema, por favor, escriban y vamos a dar más. Y vienen talleres, como les había contado, estamos haciendo una transformación con las vueltas de la vida y este manejo de comunidad. Vienen temas como el de Mónica, vienen temas también como sanando desde el amor propio, basado en la teoría de Luisa Hay y la logoterapia. Y vienen temas muy interesantes como Enamorados, que también vamos a tenerlo aquí con Carlos
Alberto Montaño, que también está como facilitador de las vueltas de la vida, al igual que Mónica, al igual que yo. Entonces, es que estas niñas hablan mucho, pero es bueno. Muy interesante, Mónica, mil gracias. Angélica dice, estas niñas hablan mucho, pero es bueno. Ay, Y Carlos Adolfo, muy interesante, Mónica, mil gracias. ay. No, acá podemos durar, dice cómo pasar el trauma, ¿no? Eso es segunda parte. Sí, con Mónica siempre nos toca hacer segunda parte. Sí, sí, sí. Bueno, No, vamos a hacer esta última parte, porque sí realmente quedamos en un punto en donde tú después ya arrancas un poco con energía Kundalini y un poco con el... Vamos a ir como abriendo en ese espacio, vamos a volver en unas semanas, volvemos y hacemos uno en donde podamos abarcar estos temas, ya no desde tu primera historia, sino que ya, podemos, Moni, como parte tú lo holística, veas, empezamos desde lo holístico en adelante, todo lo que es exacto, sanaciones, empezamos un activación. poco del holístico, porque además el curso que se va a impartir en la plataforma que estamos formando de las vueltas de la vida con Mónica va a ser de sanación uterina. Entonces, necesitamos tener este conocimiento y todo esto que estamos manejando acá para poder dar, digamos que vía libre a esto y a las personas que están acá que seguramente pueden estar interesadas en tomarlo. Sí es bueno, como pregunta Sandra y como dice, bueno, desde mi entendimiento que es muy primario en esto, cómo lo puedo entender, cómo lo podemos hacer. Entonces sí, valdría la pena. Ahorita ya se nos acabó el tiempo del live de hoy, pero Moni, tus redes, por favor, los que quieran contactar a Mónica, síganla, por favor, en... Soy Instagram, monigarcia.holístico, Facebook, monigarcia.holístico, YouTube, Moni García Holístico, punto holístico, creo que también está. Creo Pero que ahí en está todas lados estoy como Moni García punto holístico. En toda esta parte espiritual, ya, podología y todo eso está como pedí bienestar. Sí, y empiezan a contactar si necesitan alguna pregunta, si necesitan algo. Bueno, ahí ya tienen las redes de Moni García Holístico. Cualquier duda, Punto. pues igual me la pueden hacer. Eso. Punto holístico. Cualquier duda igualmente la pueden hacer acá, compartan este live, porque seguramente habrá gente que le interese esta información, quiera, bueno, escuchar cosas nuevas si no las ha escuchado, o escuchar de estos temas que seguramente les gusta, y entonces acá se va a sentir muy bien con lo que va a seguir, con esta línea espiritual en las vueltas de la vida. Mi Moni, mira, Moni, te está Gracias. saludando aquí Adri Granados, que está acá, de Cultura Jazz. Ay, qué De chévere. Villa Ay, me Ay, alegra, Adri, verte. Adri, que Adri es otro ser tan especial y también me dio mira qué buenas amor desde noticias y me Villa dio de regalo. Sí, Adri, que es muy Sí, y especial. tenemos uno pendiente con Adri, pero no se ha animado. Pero ahí vamos a estar insistiendo, parando calendario. Ay, Nos qué vamos a chévere. apoyar con este calendario. Mimoni, te quiero Lástima que mucho no y vi el chat. definitivamente, Lástima que no vi el chat, pero yo creo que de allá arriba dijeron, mijita, le quitamos el chat y si no, usted se refunde. Porque me pongo a ver qué dicen y es me para pongo que se a concentre. distraerme. Entonces, no, me dijeron, no, vaya al punto. Y así todo Pero estuviera saliendo. yo te he dicho mucho, todos bueno, y los que entraron ahora, bueno, va a quedar grabado y los esperamos en lo siguiente, nos vemos el próximo jueves, 8:30, por este mismo canal, y aquí con otro invitado en las vueltas de la vida, y más adelante, como les estoy diciendo, les vamos a estar diciendo todo lo que está sucediendo las vueltas de la vida, de las vueltas de la vida. Entonces, un abrazo, mi Moni, te quiero mucho. Te quiero mucho, Tati, qué emoción Gracias verte. por... Sí, a mí Eh, también. Me emociona mucho. bueno, Y bueno, gracias a todos los tienen que cosas lindas. estuvieron y a todos los que van a estar, porque esta información llega a quien la tiene que recibir. Así es, simple y sencillo. Entonces, Así muchas es. gracias. Los abrazo a todos, les mando toda mi luz y muchísimo amor para todos. Y bueno, que sus vidas sean absolutamente felices, prósperas, sanos, bueno, no, infinitamente felices. Y luminosos. A sacar esa luz que hay adentro. Sí. Bueno.
Feliz noche para todos, mil Bueno, gracias. mi Tati, mira si se puede ¿cómo es que es? ¿Compartir o no Sí, sé yo cómo? te lo hago. A Moni ver. dice, Moni vuelve, que vuelvas a Villa Leyva, te dice Adri. Ay, tengo que Todos ir y esta invitadísimos semana a no Villa Leyva pude. a conocer el colegio Jazz. También lo vamos a tener aquí a Adriana Granados, si algún día Ay, quiere. Adri, qué bonito saber que estás por ahí, qué chévere. Tengo que ir, no he podido, no me cuadran las cosas para poder ir, pero bueno, será en el Lo momento haremos. en que ahí cuadramos y nos vemos. Chao, mi Va a tocar un Moni. día que Tati me lleve porque Vamos, esta vamos. vaina va Paseo, para la... paseo colectivo. Listo. Besitos, gracias, saludos a Besos, todos. Chao, chao. chao. Cuídense.